Bueno, la doctora Patuchenko es una genio. Ella es una investigadora de verdad, tiene becas del European Research Council, que eso es lo más difícil que existe en Europa para poder publicar, tiene artículos de primera autora en Nature, tiene una cabeza privilegiada que yo creo que donde la ponga eso va a ir genial. Además es una persona siempre amable, maravillosa, o sea que dejo paso a la ciencia de verdad. Buenos días. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por esta introducción y muchísimas gracias a todo el equipo del Grupo Pedro Jaén, en particular a Pedro, por de alguna manera permitir fusionar mis dos pasiones, que es la dermatología. Soy dermatóloga de base, pero con pasión especial por investigación básica. Y como comentaba Álvaro y se ha comentado durante toda la mañana, una de las ideas clave es el intentar preguntarse cosas, ir más allá. Al final, pues pensamos, o cuando yo estudiaba la carrera, decía, jolín, pues ya se conoce todo, ¿no? Hay libros grandes en los que está todo escrito y en realidad es que hay muchísimas cosas que todavía no conocemos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hacemos investigación? Bueno, pues porque hay varias enfermedades, hay varios procesos en los cuales todavía no entendemos el mecanismo por el cual estas enfermedades se producen. Entonces, mi parte de investigación que desarrollamos, o sea, en el grupo y con nuestro equipo, es la parte de investigación que llamamos básica, que me gusta más el nombre fundamental, porque en realidad de básica tiene poco, porque es más fundamentales de enfermedades y luego intentar ver cómo lo podemos transicionar hacia la medicina. Entonces, la parte de investigación, igual que la investigación más clínica, esta parte de investigación más translacional y fundamental, en realidad es transversal a toda la actividad del Grupo Pedro Jaén. Intentamos dar soporte a los compañeros que ven muchos pacientes, que tienen dudas, preguntas que nos transmiten y nosotros intentamos buscar respuestas para ir más allá y avanzar tanto en la comprensión de los mecanismos de las enfermedades como también en la potencial búsqueda de futuras terapias. Entonces, hoy lo que me gustaría es daros un poco una breve visión de diferentes proyectos que tenemos en marcha. Entonces, uno de los primeros proyectos que hemos empezado en colaboración con el grupo de tricología, con el equipo de tricología, que como habéis visto es uno de los equipos líderes en tricología en el mundo. Y bueno, yo siempre como dermatóloga recuerdo que lo que aprendemos, lo que ocurre en la alopecia androgénica o alopecia femenina es que el folículo se miniaturiza con el tiempo, ¿no? Y como el folículo se hace más pequeño, pues el pelo se hace más pequeño hasta desaparecer. Entonces, yo creo que otra cosa que la investigación aporta es el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, pues vamos a ver la evidencia científica que existe de esto. Y en realidad, cuando ves artículos que citan otros artículos, pero que en realidad nunca llegas a encontrar el origen, ¿no? Entonces nos preguntamos qué es en realidad que ocurre con el folículo piloso pues cuando el pelo se miniaturiza, como una cuestión muy fácil. Entonces, lo que hemos hecho es coger biopsias que venían de trasplante del mismo paciente, que venía de la zona occipital, o sea, que el folículo y el pelo sano, normal, y del mismo paciente el folículo y el pelo que está miniaturizado. Y como podéis ver aquí, la sorpresa fue que en realidad el tamaño del folículo piloso es exactamente el mismo. O sea, que al final, como podéis ver arriba, es un folículo que viene del vértex con el pelito muy miniaturizado, y el de abajo, pues el pelo normal. Entonces, bueno, la siguiente, o sea, a la derecha veis, es cuantificación de varios pacientes. Bueno, la siguiente pregunta que nos hicimos fue, claro, al final, el folículo piloso es un mini órgano muy complejo que en cada ciclo pues, tiene que volver a rehacer pues, todas las capas y formar el pelo. Quizás lo que ocurre es que pues, bueno, estas capas no se forman de manera adecuada. Y bueno, la siguiente sorpresa fue que tampoco es el caso, que parece ser que todas las capas del folículo piloso que están en el folículo normal pues, también están conservadas en el folículo que está miniaturizado.
Por contra, una de las cosas que encontramos es que había una diferencia muy importante en la expresión de una proteína que se llama MLL4. Es un regulador epigenético importante para el control de la regulación de varios genes. Y bueno, la gran ventaja de tener laboratorio es que bueno, tenemos la posibilidad de trabajar con modelos animales donde pues, podemos quitar genes y ver qué es lo que ocurre. Entonces, bueno, cuando eliminamos este gen en la piel de un ratón sano, pues lo que vemos es que reproducimos, quizás, bueno, en el ratón la clínica es distinta, pero la histología y los hallazgos exactamente lo mismos que vemos en pacientes con alopecia androgénica. Quiero decir, parece que tiene mucho menos pelo, pero si miramos la piel del ratón, tiene los mismos folículos del mismo tamaño y con las mismas capas. Entonces, claro, la ventaja también de trabajar con modelos animales es que tenemos acceso a material pues, ilimitado, ¿no? Que no es el caso para los pacientes. Entonces, lo que hicimos fue realizar una técnica que se realiza hoy en día con mucha más frecuencia, que es el Single Cell RNA Sequencing, que nos permite secuenciar las células únicas separadas del tejido que queramos, en este caso fue la piel y los folículos pilosos. Entonces, obtenemos una cantidad de información increíble. O sea, obtenemos lo que podéis ver aquí abajo, o sea, cada punto es una célula distinta. Entonces, de cada célula vamos a tener información de expresión de mínimo 3.000 genes. Entonces, luego, por supuesto, ahí viene el trabajo bioinformático, inteligencia artificial, o sea, nos permite un poco hacer el análisis de la expresión génica de manera pues, completamente unbiased, ¿no? y generar muchas ideas nuevas. Entonces, lo que habíamos visto es que lo que fallaba y lo que se estaba expresando de manera muy diferencial era una enzima que se llama PADI3. PADI3, ¿qué es lo que hace? En el estadio final de diferenciación de las capas del folículo piloso, cuando se forma el pelo, la enzima PADI3 lo que va a hacer es realizar lo que se llama una modificación post-translacional, o sea, va a modificar la estructura de la proteína que todos conocemos, la tricohialina, para que luego esto permita que se haga un cross-linking con los filamentos intermedios y dé lugar a la firmeza del pelo. Entonces, pues bueno, si no está, pues probablemente algo fallará. Entonces, como conclusiones globales, es que, bueno, que no necesariamente cada vez que veamos una miniaturización del pelo, esto se va a acompañar de una miniaturización del folículo piloso, que quizás el mensaje más global es, pues, preguntaros cosas, que nos preguntemos cosas. Es que lo que estoy viendo y lo que se dice es que realmente es cierto o no. Muchas veces es mejor comprobarlo siempre por ti mismo. Bueno, la gran ventaja, si en realidad está afectado un regulador epigenético, es que los cambios epigenéticos son reversibles, que quiere decir que potencialmente se podría tratar y quizás recuperar el pelo en un futuro. Uno de los proyectos que también estamos empezando en el grupo, y como también comentaba Pedro un poquito antes hoy, es que, bueno, intentamos poner ciencia a todo, ¿no? Pero también, o sea, a la estética. Entonces, cuando dijimos, bueno, pues ¿cómo podemos valorar el impacto de un tratamiento, por ejemplo, láser en la calidad de la piel? Pues bueno, nos encontramos con el problema de que no sabemos exactamente qué es la piel normal. Entonces, bueno, aprovechando la tecnología que tenemos gracias a la Fundación Pedro Jaén, que es el COCT, que ya se había mencionado previamente, pues hemos empezado a medir las pieles de hombres, pieles de mujeres, pieles jóvenes, pieles más mayores, pieles de personas de raza distinta y, de hecho, lo que nos encontramos, son datos muy preliminares, esto está hecho la semana pasada, es que, de hecho, el espesor, por ejemplo, de la epidermis varía mucho entre hombres y mujeres, que esto, claro, tiene implicaciones importantes, tanto si queremos evaluar un impacto de un tratamiento como si queremos desarrollar terapias que tienen que penetrar hacia la dermis y demás. Otra cosa que cambia también es que el espesor de la epidermis, por ejemplo, varía en función del fototipo. Las pieles más claras parece que tienen la piel más espesa en comparación con pieles más oscuras.
La gran ventaja del COCT en comparación con el microscopio confocal es que permite el análisis más profundo de la piel y entonces nos permite ver el colágeno. Nos llega, o sea, a nivel de la dermis papilar, no podemos llegar mucho más profundo, pero aún así lo podemos visualizar. Y aquí podéis ver simplemente de momento esa observación, es colágeno de dos mujeres, pues una más joven, otra más mayor. Y lo que ya podemos ver es que el patrón de las fibras del colágeno cambia. Y también en la misma persona el patrón del colágeno cambia en diferentes localizaciones, o sea, no es el mismo en una pierna que en una espalda. Y esto quizás tiene interés incluso que va más allá. Una de las cuestiones que también teníamos es, por ejemplo, la incidencia del cáncer de piel. Sabemos que entre hombres y mujeres, por ejemplo, pues la incidencia es distinta, aparece más pues en la espalda o más en las piernas. Y sabemos que por estudios en ratones, que es un paper publicado en Nature hace unos años, y es que la capacidad del tumor, del carcinoma, por ejemplo, vasocelular, invadir o no invadir, depende mucho de la estructura de las fibras del colágeno que están debajo. O sea, que quizás incluso nos puede ayudar el día de mañana a explicar procesos biológicos y diferencias que, bueno, que siempre se decía que las mujeres tienen más cáncer en las piernas porque llevan falda, pues que a lo mejor no es así, a lo mejor es que hay una base biológica para ello. Uno de los proyectos que también estamos llevando a cabo utilizando esta tecnología del COCT es investigando la atipia nuclear en el campo de cancerización. Porque, de nuevo, la pregunta clínica que nuestros compañeros clínicos, dermatólogos clínicos nos trasladaron es, claro, queratosis actínica hay muchísimas, las tratamos. Es que en realidad es necesario tratar todas las queratosis actínicas, sí o no. Entonces, lo que estamos intentando hacer es de manera sistemática hacer un mapeo del campo de cancerización de las queratosis actínicas de pacientes y el COCT también tiene incorporado un algoritmo de inteligencia artificial que permite analizar la atipia nuclear. O sea, está basado en el tamaño del núcleo, cómo se correlaciona con el tamaño de la célula, cómo está de compacto, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hemos visto hasta ahora es que la misma queratosis actínica puede tener un grado de atipia muy distinto y que varía además entre los pacientes. Nuestro futuro, the dream, que lo vamos a hacer en el próximo año, es el trabajo de tesis doctoral de una de las compañeras, Carmen Orte, que está en Bruselas también, es intentar correlacionar la imagen no invasiva con el COCT, el grado de atipia y los datos moleculares. O sea, que lo que hacemos es hacer imagen, coger biopsia y realizar secuenciación con mutaciones y perfil de transcriptómica, con la idea de que el día de mañana poder predecir las características moleculares de una lesión basándose en imagen no invasiva. Entonces, bueno, un pequeño resumen de esto es que, bueno, la piel normal, pues no sabemos de momento lo que es la piel normal, entonces para poder desarrollar un approach más científico, poder evaluar tratamientos, patologías, primero tenemos que definir qué es la piel normal. Entonces, nuestro siguiente objetivo es la creación de un atlas exhaustivo de la piel normal, y esto es un estudio que llevamos a cabo con la Fundación Pedro Jaén y Inditex. Lo que vamos a hacer es hacer un screening de 3.000 a 4.000 personas que son trabajadores de Inditex en Bruselas, a los que les vamos a hacer Vectra, el COCT, o sea, vamos a hacer realmente una descripción muy precisa de lo que es la piel normal. El interés principal de nuestro laboratorio de base era, y bueno, sigue siendo el cáncer. O sea, tenemos varios proyectos más fundamentales que no voy a entrar en detalle, pero bueno, una de las cuestiones más clínicas que también nos parecía apasionante era el caso, bueno, de estos tumores que todo el mundo conocemos, que son los queratoacantomas. ¿Y por qué nos parece apasionante? Pues bueno, porque es un ejemplo de un tumor que crece y que desaparece solo. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Es que las células se mueren. ¿Qué es lo que hace que estos tumores desaparezcan? Si lo entendemos, quizás podemos proponer tratamientos más novedosos, distintos para el cáncer de piel el día de mañana.
Entonces, claro, o sea, nuestra pregunta principal era, bueno, ¿qué es lo que ocurre con estas células? Entonces, aquí también lo que hicimos, que con las muestras humanas es un poquito más complicado que con las muestras de pacientes, porque necesitamos tener muestras en fresco, disociarlas, y volvimos, bueno, a hacer el single cell sequencing. Uy, perdonad, creo que me he equivocado de diapositiva. No, creo que hay una que desapareció, pero no pasa nada. Hicimos un single cell sequencing de los queratocantomas que estaban en fase de crecimiento y otros que estaban en fase de regresión. Entonces, y luego analizamos la expresión de los diferentes genes. Y lo que fue una sorpresa es que no vimos ningún tipo de señal de muerte celular. Hay diferentes tipos de muerte celular, apoptosis, necrosis, ferroptosis, pues bueno, no había ninguna. Por contra, lo que veíamos era una señal muy fuerte de diferenciación terminal. Quiero decir que parece ser que los queratocantomas no morían, pero se diferenciaban en queratina y se descamaban. Y de hecho, la inducción de la diferenciación es algo que ya se utiliza en el cáncer hematológico, en las leucemias, que es activar los mecanismos que van simplemente a hacer que la célula del cáncer va a volver a ser una célula normal. Entonces, aquí simplemente tenéis imágenes de los queratocantomas en fase de crecimiento y regresión, pues donde vemos esta desaparición del tumor asociada a la diferenciación terminal, que lo podéis ver con el marcador de la queratina 10, que es el marcador de la piel suprabasal, de la piel diferenciada, y también de la proteína SPR1A, que es una proteína que está relacionada con la formación del envelope de las células diferenciadas. Entonces, bueno, parece ser que los queratocantomas se diferencian, o sea, el tumor desaparece por diferenciación. Ahora estamos en la fase que estamos intentando ir un poco más allá y entender el por qué se diferencian. ¿Es que en realidad las mutaciones que la han causado se han originado en células que tienen capacidad limitada de proliferar, o es que el microambiente influye mucho? Porque sabemos que además los queratocantomas se asocian a infiltrado inflamatorio importante. Esto sí que nos permite, las nuevas tecnologías, analizar la comunicación entre las células y predecir qué pares de ligando receptor pueden ser responsables de esto. Y además también tenemos, ya me he pasado de tiempo, voy más rápido, de hacer un screening más global con la idea de utilizar este proceso de diferenciación terminal como tratamiento del carcinoma epidermoide. Entonces, nada, pues las conclusiones, que tenemos muchos proyectos en marcha y que esperemos que en los próximos años os podremos contar más. Y lo último, pero por supuesto no por ello menos importante, probablemente lo más importante, me gustaría mencionar el proyecto de Xeroderma pigmentoso que habéis visto por la ponencia, lo que había comentado Pedro antes. Sabéis que el equipo de Pedro y Luis llevan una labor excepcional en Tanzania. Entonces, nuestra cuestión desde el punto de vista de investigación era si podíamos entender algo de la enfermedad de Xeroderma y quizás el día de mañana poder ayudar a aquellos pacientes con algo más que simplemente la atención médica. O porque hay muchos polimorfismos que no son patogénicos, o sea, que no producen. Y en realidad no hay nada publicado con pacientes de Tanzania. Entonces, por eso tuvimos que secuenciar pacientes normales, o que eran familiares, o personas que no tenían ninguna patología, para poder tener una referencia del genoma. Entonces, lo que nos llamó, a mí lo que me llamó muchísimo la atención, y lo comentamos la primera vez que fui a Tanzania, era la heterogeneidad clínica. Había pacientes, niños, que con 2 o 3 años tenían muchísimos tumores y otros que vivían hasta los 15 o 20 años y en realidad parecía que estaban mucho mejor. Cuando secuenciamos el exoma de estos pacientes, nuestra primera hipótesis era que el gen mutado era distinto, pero en realidad no era así. Lo curioso fue que el 90% de los pacientes tenían exactamente la misma mutación en el gen XPC, o sea que el principal
genotipo es el XPC y la mutación es exactamente la misma. En el estudio, eso simplemente es una tabla que resume todas las mutaciones que hemos encontrado y hay varias que nunca se habían sido descritas. Por supuesto, siempre en los genes de XP, pero hay varias que son mutaciones nuevas que no se conocían antes. Entonces, aquí tenéis unos ejemplos de pacientes que están categorizados por el subtipo de exoroderma. Y como podéis ver, el XPF, XPG, que son los menos prevalentes, es verdad que tenían menos severidad clínica. Por contra, la gran mayoría de los pacientes que tenían exactamente la misma mutación en el mismo gen, tenían muchísima heterogeneidad, o sea que nuestra hipótesis no la hemos podido responder. Entonces, si ahora vemos esta mutación del XPC, que es la más frecuente, afecta lo que se llama el splicing site, o sea, ¿qué es exactamente? O sea, cuando el ADN se transcribe, el ADN, sabéis que tiene exones, que son la región del ADN codificante, e intrones que tienen que ser eliminados para poder construir la proteína. Entonces, el splicing es el proceso que va a eliminar estos intrones, o sea, la parte no codificante, para poder luego construir el ARN y producir las proteínas. Entonces, nuestra siguiente hipótesis era, bueno, pues si la mutación afecta a este proceso, quizás da lugar a proteínas distintas con diferente actividad. Y efectivamente hemos encontrado que en nuestros pacientes había dos tipos del mRNA. Había algunos que perdían el exón 13 y otros que guardaban el exón 13, pero también el intrón 12. Y todo parece girar en torno al exón 13, y el exón 13 es una parte muy importante del gen porque es la que codifica la parte de la proteína que va a permitir a todo el complejo unirse al ADN para reconocer el daño. O sea que una vez que este exón, que es una pequeña parte, no está, pues la proteína no funciona. Pero desde el punto de vista clínico, tampoco pudimos explicar la diferencia de la severidad de nuestros pacientes, pues porque la proteína al final se degradaba y no había proteína. Entonces, con esto me gustaría terminar, que el proyecto no está terminado, por supuesto. Hemos podido identificar la mutación y el hecho de que sea una única mutación para la gran mayoría de los pacientes facilita el desarrollo en un futuro quizás de terapias como terapia génica, porque la mutación es exactamente la misma. Entonces, estamos trabajando con compañeros de Stanford que son expertos en terapia génica. Y lo que también, pues bueno, vamos a seguir haciendo análisis de otro tipo. Entonces, para terminar, el mensaje que me gustaría transmitir, que la visión que tenemos de investigación en el grupo no es tanto, pues bueno, publicar casos y crear pues artículos, ¿no?, sino la manera que vemos la dermatología y la manera que ejercemos pues, la profesión, que no es suficiente con lo que existe, que podemos ir mucho más allá y quizás encontrar soluciones que pueden mejorar la vida de nuestros pacientes. Y nada, con eso termino. Lo que me gustaría agradecer vuestra atención, agradecer a Pedro la oportunidad de participar en un proyecto tan ambicioso y tan ilusionante, a nuestro equipo del Grupo Pedro Jaén de Bruselas, que estamos creciendo, y por supuesto de mi equipo de laboratorio en la universidad, que al final detrás de cada un pequeño gráfico pues a veces hay años de trabajo. Muchísimas gracias.